a nossa penúltima atividade do dia. A nossa penúltima atividade do dia de hoje, a penúltima atividade do dia será a conferência magna da professora Margarita Dalton. A professora Margarita Dalton é historiadora, ela trabalha mais de 20 anos com cinema documentário e ela é diretora do CIESA, que é no Pacífico do Sul, com sede em Oaxaca. O CIESA tem mais de uma sede, tem uma sede também na Cidade do México. E o CIESAS é um instituto importantíssimo no México. Corresponderia ao nosso CNPq. É algo realmente que é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa no país. Então, realmente é um cargo que deve ser muito difícil de ser cumprido. A conferência magna da professora Margarita Dalton se chama La Imagen Documento para la Investigación, los encuentros internacionales de cine, vídeo etnográfico e testimonial. Professora. Bom, boa tarde. Boa tarde. Me desculpo por não falar muito bem português. Gostaria muito de falar em português, mas como não posso, eu gostaria de dizer que vou falar em espanhol devagarinho. Muito obrigado. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a Cornelia Ecker y a la Facultad de la Universidad de Río Grande do Sul de Antropología por esta invitación y por este honor de estar con ustedes y de poder pues conversar, hablar un poco primero de cómo llegamos a la antropología visual y después hablar un poco de los encuentros. Voy a leer despacio para no alargarme mucho. Si empiezo a hablar, quizás voy corriendo y se me olvida que tenemos un tiempo determinado. La única manera de encontrar una visión más amplia del mundo es estar en algún sitio en particular. Desde un sitio específico podemos tener una visión grande del mundo. El discurso de las imágenes nos sitúa a través del tiempo y el espacio, y así podemos encontrar en ellas nuevas formas de mirar, vernos y que nos vean. Desde mi punto de vista, la antropología visual decodifica esquemas, preconcepciones y falsas verdades, porque nos acerca a una realidad que cambia a través de la mirada y la situación en que nos encontramos. Cuando Gutenberg inventó la imprenta y se publicó por primera vez la Biblia en 1459, se inició en Europa la revolución de la comunicación, del conocimiento compartido. Con la imprenta se aceleró el tiempo de la impresión de libros y se propició la lectura lineal. Han sido muchas las repercusiones de este invento. Permitió que la lectura saliera de los conventos, las iglesias y los reinos, y empezaron los libros a aparecer en las casas particulares. Permitió que se abrieran universidades y los estudiantes tuvieran libros. Permitió que se desenvolviera la academia laica. Para el siglo XX, millones de libros se publicaban anualmente en todo el mundo, y en la mayoría de los idiomas, la comunicación de las ideas era un hecho. Otro gran invento fue la fotografía a finales del siglo XIX. Se originó por el deseo de capturar las imágenes, primero la cámara oscura, el daguerrotipo y finalmente el cinematógrafo. Los hermanos Lumière en París, el 28 de diciembre de 1895, lograron justamente inventar el cinematógrafo y pasar
un documental, aquellas primeras imágenes de la fábrica, del tren en la estación de Lyon, presentaron una nueva forma de ver, presentan el resultado, o podríamos decir la síntesis de varias invenciones previas. El cine, junto con la invención de la luz eléctrica, fue otro gran avance para la comunicación. Las imágenes en celuloide se esparcieron por el mundo y abrieron puertas a la imaginación y a la comunicación. El desarrollo del cine significó otra forma de socializar y compartir historias. Pasó de cine mudo a cine hablado, de blanco y negro a color, de analógico a digital, y ahora todos en la nube. Este camino de varios años y de cámaras profesionales primero muy grandes y poco a poco se fueron popularizando las cámaras un poco más chicas, todo esto nos lleva a pensar en lo que ha sido la antropología visual. Hace rato hablaban sobre Haydn, ¿no? Y para la historia de la antropología visual fue justamente en 1898 que por primera vez Alfred Haydn utiliza el cine para grabar una ceremonia de iniciación en la Melanesia. Este es el primer trabajo etnográfico en cine. A Haydn lo siguieron los antropólogos Spencer y Boas. Fueron los primeros intentos de capturar para las ciencias sociales imágenes de investigaciones en proceso. Otros antropólogos como Margaret Mead y Gregory Bateson, que aunque no era antropólogo estaba muy cercano a la antropología, en la década de los 40 hicieron también ejercicios en el cine para apoyar sus trabajos de investigación de campo. En diferentes momentos, muchos otros, como escuchamos a Antonio hace rato mencionar, han experimentado con la imagen, con el cine. Ahora, a finales del siglo pasado, es decir, a finales del siglo XX, nos invadió la cibernética y entra a jugar un papel de suma importancia en la comunicación virtual. En la comunicación virtual que tiene que ver con antropología, sociología, economía, clases por internet, cursos de doctorado y postdoctorado por internet se están llevando a cabo en todas partes del mundo. Ana me contaba cuando estudió en Suiza su maestría o doctorado a través justamente de hacerlo en línea. Y efectivamente hay muchas cosas que se están transformando gracias al internet. A través de los satélites se han conjugado muchos aprendizajes de multimedia y hacia finales del siglo XX también se desarrollaron las videocámaras y cámaras de video, que fue un cambio muy importante, sobre todo por el tamaño de estas cámaras, que de pronto ya caben en la palma de la mano, ya no se necesita tener un tripié, pueden hacerse fotos incluso por teléfonos celulares y también videos por teléfonos celulares, y los aparatos cada vez son más y más pequeños y captan imágenes en esa forma a través de chips cada vez más pequeños también y microchips, se vuelven más y más populares. La popularidad de las imágenes en formato pequeño está presente en las redes sociales, como Facebook y otras, que se presentan como la comunicación instantánea. Todos estos eventos tecnológicos, las innovaciones de algunos genios, han llevado a la comunicación a otra dimensión. Hoy en día no solo podemos captar la voz a través de un teléfono, sino también vernos y hablar, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, a través del internet vía satélite. Recordando a Marshall McLuhan, se puede decir que el medio es el mensaje. El pensamiento ha dejado de ser lineal, ya no se siguen una serie de puntos que hacían las líneas, como sucede con la lectura. Ahora se captan imágenes a través de píxeles. ¿Y qué son los píxeles? Son puntos que construyen imágenes similares a las que se producen en el cerebro, crean sinapsis para convertirse en una forma de pensar a través de diversidades captadas in situ que han revolucionado la forma de ver y conocer. Este es el maridaje de las nuevas tecnologías. El arte, la creatividad y la antropología visual están unidos
por varias razones. Aquí estoy dilucidando algo de la historia que en parte me ha tocado vivir. Es posible que ni siquiera me aproxime a vislumbrar lo que esta revolución tecnológica ha significado en el mundo del conocimiento y la comunicación para todos. Estamos en el proceso de crear nuevas epistemologías en imágenes para las futuras generaciones. Desde la academia, desde las ciencias sociales, desde la antropología, estamos también en una nueva situación de análisis y reflexión sobre cómo esta revolución tecnológica ha afectado nuestros conocimientos, nuestros saberes y formas de pensar y actuar en nuestras diversas disciplinas. En pocas palabras, la antropología visual nos permite una constante reinterpretación de imágenes capturadas de acuerdo al momento en que sean vistas y también por quién son vistas. De esto ya se ha hablado el día de hoy y me da mucho gusto coincidir con los colegas que me antecedieron. En el momento de transición actual, cuando la revolución tecnológica en los medios de comunicación cambia los lenguajes y nos permite instalarnos en situaciones múltiples de la percepción del tiempo y el espacio, no nos queda más que situarnos en un proceso de continuo aprendizaje. Sí, efectivamente, estamos en un momento de descubrimientos tecnológicos que nos acercan, pero también nos alejan de nuestras limitaciones físicas, porque parecería que podemos aproximarnos a sitios diferentes a través de imágenes, pero a la vez sabemos que estamos situados de forma distante y es solo a través del arte, la poesía, el cine, el video, que podemos comunicarnos de forma transcultural e intercultural con otros cuyas interpretaciones de nosotros no podemos prevenir. Es una oportunidad para entablar el diálogo. Entre otras situaciones y reflexiones, estos fueron los motivos por los cuales en el 2003 en Oaxaca se iniciaron los encuentros de cine y video etnográfico que a través de situaciones y encuentros multidisciplinarios se han ido transformando, creciendo y ampliando hasta ser encuentros internacionales y testimoniales. En el primer encuentro, vamos bien, en el primer encuentro se trató de explorar lo que tenían dentro de los archivos del Instituto Nacional Indigenista y de la Cineteca Nacional de México sobre películas que proyectaran el trabajo etnográfico y antropológico de investigación. La presentación de los videos en este primer encuentro fue llamada de lo cotidiano y extraordinario en la vida comunitaria. Ya entonces se apuntaba la necesidad y la intención de estudiar y conocer y dialogar más con los pueblos de Mesoamérica, con los pueblos indígenas, en este caso de Oaxaca. En Oaxaca tenemos 16 grupos étnicos, 16 lenguas, 16 culturas, lo cual hace una riqueza extraordinaria para la gente de Oaxaca, pero como en Brasil y en otras partes de América Latina, esta diversidad no ha sido reconocida, más bien ha sido excluida, se le ha negado la posibilidad de participar en su propia, en la revelación de su propia imagen, diríamos. Y por eso fue que los encuentros se iniciaron. El programa en un principio fue modesto y abrió una serie de reflexiones sobre el acervo documental que se tiene relacionado, en primer lugar, con los pueblos indios de Oaxaca y de México. El entusiasmo del público en esta muestra y las discusiones posteriores propiciadas por antropólogos, etnólogos, etnohistoriadores y videastas, nos hizo pensar que este encuentro primero debía repetirse para profundizar en las discusiones y el diálogo, así como en el quehacer etnográfico, antropológico y de los realizadores en video. En Oaxaca, como ya escuchamos esta mañana, se abrieron una serie de escuelas para videastas indígenas propiciadas por el entonces Instituto Nacional Indígena.
el INI, el Instituto Nacional Indígena. Así que pronto tuvimos el segundo encuentro en Oaxaca, que fue en el 2004. El discurso siempre es importante y se ha buscado que el nombre que se le da a los encuentros, a cada encuentro, sea un eje de nuestras preocupaciones y descubrimientos. Por eso nombramos el segundo encuentro como Nuevas Fronteras y Horizontes del Cine Etnográfico. Consideramos entonces que sería importante la participación, no solo de académicos, sino también de artistas. Así se hizo e invitamos a jóvenes videastas pertenecientes a varias asociaciones civiles de Oaxaca, algunos zapotecas, otros mixtecas, mijes y mestizos también. La participación de Ojo de Agua, asociación civil, fue importante en este encuentro. También la Universidad de la Tierra. La mayoría de estos jóvenes videastas estaban haciendo videos en sus comunidades y aportando nuevas miradas para el mejor conocimiento de sus pueblos. Está bien, se puso más interesante. A oscuras estamos más cerca. Se integró pues a los participantes en la modalidad de un encuentro entre cineastas, videastas, antropólogos, etnólogos, historiadores e investigadores en general, con el objetivo de construir los espacios necesarios para el diálogo sobre el cine y video y las nuevas metodologías de comunicación aplicadas a la investigación social. No importa que no esté el PowerPoint, porque de todas formas lo que yo digo no tiene nada que ver con el PowerPoint. Entonces, es para que ustedes tengan otra ruta de imaginación mientras yo estoy hablando. Entonces, no se preocupen. Tamis, no te preocupes. Bueno, entonces, más allá de este objetivo de comunicarnos, de dialogar entre todos, se invitó también a participar a todas aquellas personas interesadas en este campo de investigación, acción participativa. Del diálogo y las discusiones surgió el interés por considerar la vinculación entre la ética y la estética, de lo que se hablaba hace rato. Eso ya fue uno de los motivos de diálogo de nuestro segundo encuentro. Hablábamos también de lo intercomunitario y lo intracomunitario, el papel de quienes hacen análisis del discurso y quienes elaboran los discursos, entre otros tópicos. Por supuesto, fue considerado un reto casi imposible de pensar en abarcar todos estos campos en una reunión de 3 días, pero el deseo fue iniciar el diálogo y se inició el diálogo. Entre los asistentes hubieron diferencias y afinidades, estas últimas relacionadas con la preocupación reiterada de la ética del investigador y el videasta, de los compromisos que se crean cuando se hace video documental, video etnográfico. Se discutieron los aspectos materiales del quehacer de los investigadores, así como de los videastas. Se discutió la necesidad de devolver a las comunidades el producto de las investigaciones. Cuando este producto se tiene solo por escrito, en textos, a veces es difícil compartirlo con las comunidades o individuos que propiciaron la información o permitieron grabar el ritual, la ceremonia o la tradición. Difícil compartir los textos porque a quienes se les debe dar no están relacionados con la lectoescritura de forma habitual. Y por tal motivo la devolución se vuelve conflictiva, no así con los videos. De ahí que muchos investigadores han optado por el video como medio de acotar material para luego devolver los productos a quienes son los interesados inmediatos. Uno de los resultados del segundo encuentro fue el Manifiesto de Santo Domingo, con más de 100 firmas de los asistentes y con un compromiso entre algunos de sus más sentidos comentarios. Estaba el primero, y voy a leer textualmente, no sé si ya está ahí, no. Reconocemos sin reserva la pluralidad real del mundo, la inmensa y profunda diversidad cultural de las personas, grupos, comunidades y pueblos que constituyen el Estado mexicano,
Adoptamos explícitamente por ello una actitud pluralista, radical, cordial y hospitalariamente abierta a la otredad, a la diferencia en todos los órdenes de la vida. Lo más importante de este, se termina la cita, lo más importante de este encuentro fue manifestarnos en la corriente de la antropología visual y establecer nuestra visión a través de acciones concretas. Nuestra posición política se hizo sentir cuando dijimos en el manifiesto, algo que aquí se repitió hoy también: rechazamos toda forma de discriminación, en particular la que se ejerce con el pretexto de la raza, la cultura, la clase social, la religión, el género o la preferencia sexual, desde cualquier posición o condición, individualmente o en grupo. Estamos decididos y decididas a combatirlas por todos los medios a nuestro alcance. En casos especialmente ofensivos, trataremos de adoptar posiciones conjuntas. Igualmente, seremos solidarias y solidarios con quienes padecen la discriminación. Esta fue la filosofía del segundo encuentro, pero que ya había sido manifiesta desde el primer encuentro. Es decir, los encuentros tienen una filosofía que tiene que ver en luchar contra el racismo, contra la discriminación, contra todo tipo de formas de explotación e imposición y neocolonialismo. Eso está detrás de lo que nosotros hemos estado tratando de construir. Se puede decir sin duda que el Manifiesto de Santo Domingo fue un código de ética firmado por todos los participantes y propuesto para que otros que no estuvieron presentes también lo firmaran. Dentro del segundo encuentro se inició la conversación sobre la posible realización del tercer encuentro en otra sede del CIESAS. Mariano Báez y Patricia Ponce se entusiasmaron y el programa para el 2005, el tercer encuentro internacional de cine y video etnográfico, se realizó en Jalapa, Veracruz. Era necesario porque estábamos haciendo esto solo a partir de nuestro entusiasmo. No teníamos presupuesto para los encuentros, entonces tendríamos que gestionar los recursos. Y afortunadamente encontramos en la CDI, gracias al apoyo de Paloma Bonfil, que trabajaba en esta coordinación para el desarrollo de los indígenas a nivel nacional, ella nos apoyó para poder realizar el encuentro en Jalapa, Veracruz. Se invitaron a videastas indígenas de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Michoacán. No todos pudieron asistir. Siempre son muchos los invitados, pero no todos pueden asistir. Para este encuentro también habíamos pensado, Mariano y yo, invitar a 20 videastas, amigos, personas que habían estado en los encuentros anteriores y no todos pudieron asistir. Afortunadamente contamos con la presencia de 17 personas que vienen de México y de Argentina, Ana Zanotti. El tercer encuentro sí le dimos un nombre también, se llamaba Antropología de las Diferencias, miradas multidisciplinarias desde el cine y video y otras tecnologías de comunicación audiovisual. Fue el primer encuentro de corte internacional. Mariano Báez y Patricia fueron los responsables en Jalapa de darle este carácter al encuentro. Invitaron a Josefina Fernández de Argentina y a William David Foster de Estados Unidos. También hubo participación de realizadoras de Colombia y Francia, aunado al ya nutrido foro integrado por los estudiosos del CIESAS, tanto de Oaxaca como de la unidad Golfo y también de la unidad del CIESAS Sureste. 3 unidades del CIESAS estuvieron participando en este encuentro. Así fue dado un paso importante en la ampliación de la discusión, en la reflexión sobre los roles de quienes hacen video. Las discusiones mantuvieron la oscilación del ámbito académico al creativo, de la etnografía visual y del cine como método etnográfico, a la vez que se incluían a participantes de otros países de América del Norte y del Sur. Los documentos del tercer encuentro son parte de un CD que se realizó y que se elaboró después en el CIESAS Pacífico Sur, y en ellos también se presentaron los videos de Filoteo Gómez,
Dulce Convivencia, que es un relato de cómo se hace el azúcar en la montaña en las montañas del norte de Oaxaca, en la Sierra Juárez, y es una forma en que los zapotecos conviven a través de un trabajo muy similar a lo que vimos hoy en cuanto al trabajo de Rafael Rebollar. Es un trabajo intenso, pero es un trabajo que él nombró Dulce Convivencia, porque además de trabajar, están conviviendo y están realizando algo que les gusta mucho y que se transforma en azúcar, pues. También se hizo una entrevista por parte de Patti Ponce a Amaranta, que es un representante indígena, Muxe quiere decir entre los zapotecos, una persona que es, no sé si decir transvestí, pero una persona, transgénero, perdón, qué bueno que me corrigen. Amaranta dio un testimonio de lo que significaba ser Muxe para los zapotecos del Istmo. Estos testimonios indígenas nos presentan una realidad diferente a los estereotipos que tenemos de los indígenas en México, que teníamos de los indígenas en México. Y esto fue parte de lo que se presentó en ese tercer encuentro. Algunas ponencias, como la de María Cristina Camus, tuvieron extractos de películas clásicas como ejemplos a su ponencia. Julia Barco presentó su trabajo sobre testimonios de vida y experiencias de presidentas municipales. Cuando debía realizarse el cuarto encuentro internacional, un año después del tercero, en Oaxaca, no se pudo realizar debido a los acontecimientos políticos suscitados en el Estado en el 2006. No hubo las condiciones para realizar este encuentro. Ese año nos cimbró a todos por el abuso de la autoridad y la violación a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas y muerte, la carencia de gobernabilidad en el Estado y la incapacidad de encontrar soluciones políticas dentro de la democracia, entre comillas, a situaciones de inequidad aciaga. Nos perturbaron estos hechos profundamente a todos. Seguramente en Brasil también se enteraron de lo que pasaba en Oaxaca. Las situaciones políticas de Oaxaca en el 2006, donde sucedió una rebelión contra un gobierno autoritario que obligó a la ciudadanía a tomar la ciudad por asalto, poner barricadas en las calles y mantener durante 6 meses la ciudad tomada, hasta que llegó el ejército a retomar la ciudad. Esto implicó que no se llevara a cabo el cuarto encuentro como se había planeado. Estos acontecimientos, sin embargo, los acontecimientos de la violencia en Oaxaca, también fueron un vehículo de los camarógrafos, videastas, camarógrafas también, y se convirtió en ese momento el video en una herramienta de denuncia. Roberto Olivares, Juan José García, Guillermo Monteforte y otros muchos videastas tomaron sus cámaras como armas para denunciar los abusos de poder de un gobernante autoritario. Una extraordinaria y valiente videografía se produjo en estos momentos de crisis y violencia. Muchos de los que participaron en el segundo y tercer encuentro lograron capturar la historia de la rebelión de Oaxaca, que es la historia de la violencia en México. Importante fue esto porque nos mostró también el uso en momentos políticos muy difíciles del video que no solamente se vuelve una herramienta para la antropología visual en cuanto a ver a los pueblos indígenas, sino que se vuelve también, o para dárselo a los pueblos, a los protagonistas, sino se vuelve también una herramienta en situaciones políticas críticas de muchísima violencia. Y esto fue el caso de Oaxaca. Y verdaderamente es extraordinario lo que este grupo de jóvenes videastas hicieron en Oaxaca con sus cámaras. Los encuentros, en fin, se detuvieron momentáneamente. Y finalmente, después de 5 años, en el 2010, Mariano Báez propuso se celebrara el cuarto encuentro nuevamente en Jalapa, Veracruz, en el CIESAS Golfo, y se llevó por título este cuarto encuentro Entre siglos y culturas. Para este momento, el formato fue otro, porque la conversación y el diálogo entre videastas y científicos sociales se convirtió
en una experiencia rica y novedosa, donde se unió la proyección de videos con charlas y conferencias, se abrieron paneles de discusión por las mañanas y también una muestra exclusiva de cine por las tardes. El trabajo conjunto del CIESAS, de la Unidad Golfo y de la Universidad Veracruzana a través de la Universidad Veracruzana Intercultural permitió la realización del encuentro, donde se sumaron participaciones de Brasil, Colombia, Francia y México, mostrando un abanico versátil y abarcador de la cuestión cinematográfica y etnográfica. Una de las inquietudes principales se centró en realizar un balance de la diversidad cultural desde la trinchera del cine y la etnografía, explorar las relaciones entre estas expresiones, armar una discusión sobre metodologías rica, nutrida y experiencias de realización cinematográfica, como el caso de Rafael Rebollar y Rafael Corquidi, frente al empleo del cine como forma de acercamiento académico, como lo mostraron las conferencias de Scott Robinson, Ricardo Pérez Monfort o Gabriel Álvarez, este último de la Universidad de Goiás en Brasil. Asimismo, el cuarto encuentro permitió ofrecer un comunicado final sobre las nuevas tecnologías de la comunicación y los alcances sociales del cine y video etnográfico. En este marco múltiple, rico y heterogéneo, cambiante y radicalmente sacudido por los avances tecnológicos, las plataformas virtuales, las redes sociales, en una palabra, por el recurso de Internet. Los acuerdos del comunicado final de ese encuentro fueron: consideramos, lo voy a leer textualmente, consideramos que es preciso reconocer la crítica a los procesos de representación de la diversidad sociocultural, donde los medios audiovisuales han jugado un papel destacado que implica varias lógicas de representación de la diversidad y aspectos éticos y estéticos de suma importancia. Rompiendo esquemas y tratando de configurar nuevas formas de ver y vernos, reconoció, bueno, esto ya no es textual, eso lo digo yo, es cierto, en ese momento se rompieron muchos esquemas de lo que habíamos venido haciendo, y entonces, pero queríamos reafirmar algunas de las cosas que ya se habían dicho en el manifiesto de Santo Domingo, y retomamos aquello que pensamos que es importante, que seamos reiterativos al respecto de ciertas cosas. Entonces reconocimos la gran diversidad de participantes procedentes de diferentes tradiciones, lo que extiende el ámbito del cine y video etnográfico a otras disciplinas y grupos. Se termina esa cita. No se dejó de reconocer la discriminación y exclusión que muchas poblaciones han sufrido en México. Es algo con lo que no se acaba. La discriminación continúa y por tanto hay que reiterar que estamos en contra de esta forma de actuar, de esta forma de ver a los diferentes con ojos que los estereotipan, que crean ideas falsas sobre las otras culturas, sobre las diferencias, sobre las demandas de quienes no son iguales a los que tienen el poder, o a la mayoría de los que tienen el poder. Y ahí también se dijo lo siguiente, voy a leer textualmente: se advierte también el desplazamiento del tema dominante del cine y video etnográfico en México, que por muchas décadas fue la representación del indígena. Un ejemplo de esto, y hago un paréntesis, es el tema de la India María. Tenemos un personaje artista que representa, según muchos estereotipos, a lo indígena, y se llama así la India María. Y es un personaje del que se ríen mucho por cosas que hace, que aunque finalmente es una mujer inteligente, pero se la mete dentro de un esquema muy reducido y muy estereotipado. Entonces decíamos también que hoy en día podemos decir, como una crítica hacia esa representación cuasi mítica de los pueblos originarios, que asistimos a una multiplicidad de ensayos que intentan mostrar la vasta gama de expresiones de lo que es nuestra sociedad. Se termina la cita. Uno de los temas importantes fue el reconocimiento entonces de la identidad y la diversidad cultural de México contemporáneo,
Todo esto era un proceso de discusiones, de conversaciones y sobre todo de ver material etnográfico en videos, en películas, con espacios específicos para que pudiera darse una idea de cómo es que se estaba desarrollando el cine y la antropología visual. Uno de los temas importantes también, como ya decía, fue el reconocimiento. Y se escribió en el comunicado final que coincidimos que nuestras representaciones socioculturales son producto de una realidad marcante, pero también reflejan la búsqueda de otros referentes donde el ser o parecerse ya no implica necesariamente una contradicción. La polémica sobre si el cine había muerto y el video estaba tomando su lugar nos llevó a pensar en las múltiples interfaces comunicativas donde puede ensayarse una fusión de horizontes culturales. El reto es cómo lograrlo. Las ideas sobre el contexto en que se trabaja produjeron reflexiones que fueron metáforas expresadas en el comunicado de la siguiente forma: trabajar con imágenes no es tratar con pedazos de la realidad, sino entrar a una dimensión poliédrica y compleja donde somos impactados por imágenes diversas como espejos, filtros y millones de ojos que nos miran y nos obligan a mirar por esas ventanas otras imágenes. Se retomaron ideas que estuvieron presentes desde el primer encuentro sobre la necesidad de capacitar y formar profesionistas con contenidos técnicos, estéticos y éticos de diversas comunidades. Se propuso finalmente trabajar coordinadamente con los asistentes una propuesta para la formación de profesionales en el arte digital etnográfico, documental y testimonial a través de diversos programas en el campo de la antropología y los medios de comunicación. Asimismo, se anunció que el 5º encuentro de arte digital, etnográfico, testimonial y documental se llevaría a cabo en el estado de Oaxaca en el 2012. Y así fue. El 5º encuentro se realizó hace 2 años, en el 2012. En este 5º encuentro tuvimos el nombre, le dimos el nombre de El mundo de los jóvenes, sus crisis y esperanzas. Y se realizó del 19 al 21 de septiembre del 2012. Muchos de los que están aquí, Ana, Cornelia, Mauricio, estuvieron allá, bueno, y los mexicanos también, ¿no? Estuvo César, Julia, y a ver, ¿quién más? Mariana, creo que también estuvo en ese encuentro, en el 5º encuentro. Esto sucedió en Santo Domingo nuevamente. Santo Domingo es una iglesia que seguramente ya la vieron o la van a ver, que está en Oaxaca, que es parte de la herencia colonial de la ciudad. Oaxaca es una ciudad que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Se propició también en ese espacio muy bello, se propició el debate, la crítica constructiva, así como la proyección de materiales audiovisuales de los jóvenes, a partir de las reflexiones que ellos hacían y sus perspectivas desde puntos de vista diversos, educativos, comunitarios, indígenas, académicos, muchos de ellos creativos, de organizaciones independientes, políticos, y sobre todo comunicativos. La idea era comunicar una nueva forma de ver, de sentir, de saber, de conocer. El primer día de ese encuentro también se inauguró una muestra de fotográfica en el Museo de Fotografía Álvarez Bravo, que curó César Trujillo, que es el que está aquí en la cámara. Él fue el curador de esa muestra de jóvenes fotógrafos que salían, muchos de ellos de la Universidad del Mar, una universidad en Oaxaca. Las actividades se realizaron en ese encuentro en 8 mesas conformadas por paneles de discusión y proyecciones de trabajo en video y cine. Cada mesa tuvo un eje temático específico, enmarcado en problemáticas también que abarcaban muchos aspectos de los temas, como la oferta cultural para los jóvenes, sus formas de organización, la función de los medios de vida, y las implicaciones políticas de las creaciones audiovisuales en el contexto del movimiento, un movimiento político en México que hubo en esa época, un poquito antes, cuando estaba la candidatura del actual presidente, que se llamaba Yo Soy 132, y eso estuvo muy presente en este encuentro. Es decir, los encuentros también proyectan una realidad política del momento,
en que se puede discutir sobre diferentes posiciones. Pero esto nos trajo también el movimiento Yo Soy 132, nos remitió a un movimiento que hubo en México en 1968, que también fue un movimiento muy fuerte, revolucionario, y Óscar Menéndez nos presentó su película México 68. Desafortunadamente, por razones de salud, como nos comunicó Mariano, Óscar no nos acompaña en este encuentro, tenía toda la intención de venir, pero no pudo hacerlo. Sin embargo, fue un espacio, ese quinto encuentro de reflexión, donde la revisión de propuestas en torno a las miradas suscitadas a través del cine y el video para la representación de identidades culturales fue primordial. La participación de quienes intervinieron en los distintos ámbitos de la producción del cine y video, realizadores, académicos, críticos y sujetos de estudio, fue significativa por el número de jóvenes. Hubo un momento que uno de los días había 120 jóvenes de diferentes universidades de Oaxaca en la sala donde se presentaban los videos y se realizaban las mesas y las discusiones. Entonces sí tuvo un impacto este encuentro, porque se trataba de un foro internacional con presencia de países como Brasil, Colombia, Argentina, Estados Unidos, México, y dando por resultados considerar la iniciativa de que el encuentro próximo se hiciera en Sudamérica. Y aquí estamos, que ahora estamos realizándolo en Brasil, gracias a la generosidad y extraordinaria organización de Cornelia Ecker y a las autoridades de la Universidad de Río Grande do Sul, a Soraya Cortés, a Carlos Alberto Stelli, que lo vimos en la mañana, a Arley Damo y a Carmen Real. Gracias. Gracias a quien fue presidenta de ABA, o quien es presidenta de ABA, así como a Ana Luisa Carballo de Rocha, que son nuestras anfitrionas en este sexto encuentro. Finalmente, la finalidad de los encuentros es precisamente esa, encontrarse y encontrar una manera distinta de comunicarnos, vencer los límites y establecer coincidencias, recapacitar en nuestras fortalezas y confiar en que la visión que podemos imprimir en la antropología visual sea una que logre desactivar la violencia, la intolerancia y abra espacios de comunicación más allá de las diferencias. Vivir es encontrarse, convivir es la necesidad de la vida en sociedad. Muchas gracias. Muito obrigado, professora Margarita Dalton. Conferências normalmente não são seguidas por perguntas, mas a professora Margarita, ela abriu uma exceção e aceitaria uma ou duas perguntas. Se vocês quiserem comentários ou algum esclarecimento. Acho que foi uma retrospectiva que nos ajudou a entender o que é esse encontro e como ele foi antecedido por outros encontros, um sumário muito interessante. Eu, particularmente, gostaria de fazer uma pergunta. Em um determinado momento do texto, falaste sobre 2006 e a revolta e o papel que teve a mídia alternativa nesse momento. E, de fato, quando nós pensamos em Oaxaca, em Chiapas, no México, pensamos muito nesse uso político de uma mídia alternativa, que aqui no Brasil foi muito presente nas manifestações recentes, em julho. Então, eu gostaria que a senhora pudesse nos falar um pouco mais sobre esse uso da mídia que se tornou a revolução do Chiapas, quase que criou um paradigma. Quando se pensa nessa mídia alternativa, se pensa nesse uso. Pues sin duda, Chiapas también fue un punto de partida para muchos de los jóvenes videastas y jóvenes de diferentes comunidades zapotecas, mixtecas, mijes. Los indígenas chapanecos invitaron a muchos intelectuales oaxaqueños, zapotecos y mijes a participar en discusiones y en deliberaciones sobre cómo podrían
realizar esta revolución, que no era una revolución para tomar el poder, según lo dijo Marcos muchas veces, sino era una revolución para establecer nuevos paradigmas, nuevas formas de ver a los grupos distintos, diferentes. En Oaxaca, en el 2006, también participaron mucho los intelectuales zapotecos, los intelectuales mixtecos, que son personas muy brillantes en muchas ocasiones con respecto a lo que son sus derechos. Oaxaca es el único estado de México donde existen dos sistemas de elecciones. Un sistema que es conocido por partidos políticos y otro sistema que es conocido como sistema de usos y costumbres, y ahora tiene un nuevo nombre, Roberto, ¿cómo se llama ahora? El sistema de, tradicional, ¿no? Un sistema de derecho tradicional. Ese, según Jaime Luna, es la comunalcracia, sí. Y lo importante de esto es que en Oaxaca existe una conciencia. Es muy difícil gobernar el estado de Oaxaca, porque existe una conciencia ciudadana por parte de muchas intelectuales de comunidades indígenas muy fuerte, y demandan sus derechos, y los derechos los han ido ganando a pulso, no les ha regalado nada el gobierno. O sea, lo que las diferentes comunidades indígenas han ganado, se lo han ganado ellos mismos. Y dentro de estas comunidades han surgido muchos jóvenes videastas, muchos jóvenes que han usado la cámara. Algunos de estos jóvenes estuvieron en la revuelta del 2006, que era lo que quería saber, y tomaron a veces escenas, Roberto puede contarnos de todo lo que eso significó, estar en medio de la lucha, en medio de los balazos, en la ciudad. En la ciudad verdaderamente era un campo de batalla, y un campo de batalla, filmar en un campo de batalla es arriesgar la vida, algunos los golpearon, a otros los llevaron presos, periodistas también. Es decir, no era fácil estar en ese momento y tampoco dar a conocer lo que se estaba haciendo. Ojo de Agua cambió de nombre y en lugar de Ojo de Agua se pusieron los Mal de Ojo. Entonces, el Mal de Ojo era quien tomaba los videos más terribles y luego los exhibían en el Zócalo. O sea, tenían el valor no solo de tomar las escenas violentas, no solo de editarlo clandestinamente, sino después de reproducirlo en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Entonces, el video, dio conciencia también para la gente que pasaba o que vivía en la ciudad, pero que no había estado quizás en el momento del golpe, de la entrada del ejército, le dio oportunidad para ver qué era lo que sucedía. Y se tomó la televisión. O sea, las mujeres tomaron el radio y la televisión. El 1 de agosto de 2006, un grupo de mujeres llegó a la radio del estado, que es en Oaxaca, Radio y TV, CorTV, Corporación Radiofónica y Televisiva de la radio del estado. Llegaron y pidieron un espacio para hablar de sus demandas. La directora entonces lo negó, dijo no podemos darles el espacio. Como les negaron un espacio de forma pacífica, tomaron la radiodifusora y tomaron la televisión. Y no las sacaron, estuvieron más de un mes transmitiendo en radio y televisión lo que era la revuelta. Es decir, los medios jugaron un papel importantísimo, a tal grado que tuvo que en noviembre, esto empezó en junio, en noviembre tuvo que entrar el ejército a quitar las barricadas, a detener a gente, a hacer muchas cosas muy indeseables y muy violentas, y fue una cosa horrible. Julia también hizo un video sobre palomas y halcones, porque la ciudad, el centro de la ciudad, el Zócalo, era un campamento del ejército. Así a ese nivel. Entraron tanques, entraron todo tipo de cosas. Entonces sí, todo eso está reflejado en los videos que hicieron este grupo de Mal de Ojo, y también algunos otros videastas de Oaxaca. Pero el video entonces se vuelve una herramienta y se vuelve un arma de lucha para denunciar la violación a los derechos humanos, para denunciar
el autoritarismo, la violencia, las detenciones, todo eso, el video es parte importantísima, ¿no? Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e lá eu coordeno um projeto que se chama Educação através das Imagens, né? Eu gostaria de saber se, por exemplo, durante todos esses encontros, né, se discutiu também uma metodologia do uso dos documentários. Uma metodologia, né, porque a gente vive numa sociedade onde a violência está banalizada, né? Então, como trabalhar com essa questão, entendeu, para gerar indignação, né? Com que tipo de linguagem visual, entendeu, a gente tem que... Enfim, é uma questão metodológica, né, que eu acho que essa metodologia, ela nasce a partir do projeto, né, de produzir o documentário, e esse projeto tem que estar vinculado à forma de uso e distribuição do documentário também, né? Eu acho que é um projeto que só produz, com quem produz, como produz e para quem produz, né? Então eu gostaria de... Né, se tivesse alguma reflexão nesse sentido, que pudesse, né, sinalizar alguns caminhos, eu acho que seria assim, muito oportuno. Muito obrigado. Hola, soy de Colombia. En términos del tema de la violencia, que es lo mismo, viene un poco en el tema que pregunta el profesor, es cómo... ¿Con qué lenguaje seguir hablando de la violencia cuando está tan banalizada? Digamos, en Colombia se han dado muchas discusiones acerca de cómo expresar esa violencia que la gente sencillamente no solo la interiorizó, sino que además ya la convirtió en una parte integral de su vida. Claro, hay momentos de violencia extrema y allá se conoce la violencia extrema permanentemente, se reconoce, se reproduce. Hay una serie de discusiones frente al tema de la denuncia, pero también frente al tema de cómo, dentro de esos lenguajes audiovisuales, cambiar un poco la cara de la violencia para ser más profunda, para que no quede solamente como en el inmediatismo de la respuesta, sino también para que exista algún tipo de construcción de lo que no debe ser violencia y de la nueva paz de la que se está hablando. No sé si tengan reflexiones a partir de lo que pasó en Oaxaca. Bueno, sí hay mucha reflexión. Como yo dije en un momento, se tomó mucha conciencia de lo que estaba sucediendo gracias a algunos videos que obviamente no se pasan en la televisión comercial. Voy a contestar sobre la metodología primero y luego hablo sobre la violencia. Con respecto, profesor, con respecto a la metodología, sí se discutió, casi en todos los encuentros se ha discutido cómo podemos utilizar las imágenes. Yo hablaba de la ética, entonces la metodología de cómo presentar imágenes tiene mucho que ver con la ética y tiene mucho que ver con el respeto a los demás. O sea, es decir, si se presentan imágenes, y se discutió esto con los jóvenes sobre todo, si se presentan imágenes estereotipadas que determinan cierta forma de toma de conciencia sobre la superioridad, la inferioridad de quienes están participando en eso, pensamos que primero que nada tiene que haber un método dialógico que permita utilizar, como lo vimos con el documental de Rafael esta mañana, con los mezcaleros, que permitan utilizar imágenes que no van en detrimento de quienes están actuando en su vida cotidiana, pero tampoco están fuera de, dijéramos, de lo que puede ser la interpretación. O sea, porque mucho tiene que ver, la metodología tiene que ver con qué decimos, cómo lo decimos, cómo se enfoca, cuál es el enfoque del tema. En realidad no existe en las ciencias sociales una neutralidad. Es decir, nosotros somos partícipes continuamente de lo que hacemos y porque somos parte. Y la única manera de hacer algo que no involucre necesariamente nuestros prejuicios, nuestros juicios de valor,
es creando un diálogo comunicativo. Entonces, parte de la metodología que se discutió en varios encuentros fue esta metodología dialógica, que lo vimos también aquí el día de hoy, y que aun cuando no está muchas veces explicitada, no es explícita como parte de una teoría ya establecida, porque como dije en mi conferencia, es un proceso de aprendizaje y estamos en construcción. Nadie tiene la verdad, es decir, entendiendo primero que el conocimiento está en continua transformación, que el momento, las ideas que teníamos sobre conocimientos y teorías rígidas que nos explicaban la realidad, se han desestructurado, ya las hemos desilvanado. Hemos encontrado que esos discursos muchas veces que nos dan la sensación de tener la respuesta para todo, ¿no? Que tenemos ya la respuesta porque tenemos un método científico, entre comillas, y que es un método científico que no varía, ¿no? Esos límites han sido discutidos en los encuentros. Han sido muy cuestionados las formas en que a veces una teoría nos cierra las puertas para nuevas visiones. Entonces eso sí se ha sido cuestionado. Yo con mucho gusto le ofrezco uno de los CDs que traigo, creo que lo traigo mañana o lo puedo traer, para que usted lo tenga y vea cómo se han desarrollado estos encuentros, en los primeros 3 encuentros. Con mucho gusto lo hago. Y con respecto a la violencia y las imágenes de la violencia y cómo yo digo que son a veces como vacunas, ¿no? Te vacunan al sentir. O sea, es una vacuna para el sentimiento, ya lo ves tanto que ya no te afecta. Eso es lo que sucede muchas veces con esta violencia estructural. La violencia estructural es una violencia que, pues yo digo que sí, que nos vacuna el sentimiento y la emoción, ¿no? Entonces, contra esa violencia estructural tenemos que formular otras formas. Por eso yo hablaba también de este video de Filoteo Gómez que se llama Dulce Convivencia, porque la pobreza no necesariamente tiene que ver con lo que se ha querido establecer como víctimas. Los pobres son víctimas y en realidad muchas veces los pobres tienen una filosofía más profunda. En las comunidades indígenas, por ejemplo, que son catalogadas como pobres o marginadas, tienen una filosofía más profunda sobre la vida y sobre los valores éticos de la vida, ¿no? Entonces yo siento que sí, la pobreza es una violencia, sin duda alguna. Que la gente no pueda comer es una violencia, pero esa no es la violencia que nos están marcando en la televisión. La violencia que nos marcan en la televisión es la violencia de las armas. Entonces yo creo que hay que denunciar otro tipo de violencia con otras armas, ¿no? Con las armas de encontrar en esta filosofía de algunos pueblos indígenas, en la filosofía que ellos tienen de la vida, lecciones que nos permitan valorar o revalorar nuestros principios y valores de la sociedad contemporánea actual, ¿no? Entonces sí hay formas. Creo que mañana Julia va a presentar un video que tiene que ver con otra manera de mirar el dolor, la violencia y todo, que desarticula, dijéramos, lo clásico de las formas de presentar la violencia, las guerras, la guerrilla, todo lo demás, ¿no? Los secuestros. En México, últimamente, la violencia está muy exacerbada, ¿no? Por el narcotráfico, por el ejército, por muchas cosas que están sucediendo pero sí, pues hay que combatir con otras ideas, ¿no? La solución no la tengo. No sé cuál es la solución. Gracias.